Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este segundo domingo de Adviento. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Inicio, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Aquí vemos ya desde el comienzo que aquí comienza, es el inicio, es el principio, es otro Génesis. En el libro del Génesis capítulo 1 versículo 1 leemos: en el principio, cuando creó Dios el cielo y la tierra. Aquí también es el principio. Aquí es el principio de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, Mesías. Aquí notamos como aquí dice muy claro a Marcos: Jesús, Mesías, Hijo de Dios. No hay duda quién es el protagonista de este Evangelio. Es Jesús, el que es Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios viene a nosotros a renovar nuestra historia, a darnos un nuevo comienzo, a darnos una nueva creación. Porque esta es buena noticia ¿para quién? Para todos aquellos que ya no tenían vida. Todos aquellos para quien la vida era de verdad una tortura. Todos aquellos que estaban agobiados por la vida, cansados de la vida, porque no era la vida que Dios quería para ellos. Entonces Dios viene y nos da un nuevo Génesis. Es el inicio, este es el principio de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. No es ni hijo de David, no es ni hijo nada más de José, es el Hijo de Dios. Y veremos cómo. Así como el primer relato bíblico de las obras creativas de Dios comienza en el Génesis, en el principio, aquí vemos que el Evangelio de San Marcos también señala un nuevo comienzo de una nueva manifestación de Dios para la humanidad. Si en el libro del Génesis Dios se manifestó por medio de la creación, primero de las cosas creadas, de los árboles, la luz, la tierra, las estrellas, los animalitos, los pájaros, y de los primeros seres humanos en Adán y Eva, aquí vemos una nueva manifestación de Dios a la humanidad, en la humanidad de su Hijo Jesús. Desde el principio, Marcos cita palabras de los profetas de la antigüedad. Vemos aquí, según está escrito en el profeta Isaías, pero antes de Isaías también ya tenemos otros profetas que Marcos cita. Vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Mirad, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. El mensajero del pacto en quien ustedes desean. Ciertamente viene, dice el Señor de los ejércitos. Y también vemos el texto que cita Marcos de Isaías 40, versículo 3. Una voz clama: en el desierto preparar el camino del Señor, enderezad calzadas en la soledad de nuestro Dios. Preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. Siempre me ha llamado la atención que durante el Adviento somos llamados a nivelar los senderos, a preparar el camino, a enderezar los caminos. ¿Por qué me dice esto? Es porque me quiere decir que Dios viene por nuestros caminos, por nuestras calles, que Dios no nos va a caer del cielo y sabrá Dios dónde va a aterrizar. No tenemos que preparar un lugar para que Dios aterrice, porque nuestro Dios viene por nuestros caminos, por donde nosotros caminamos, por donde nosotros peregrinamos, por donde nosotros tenemos que caminar. Allí mismo es el modo del que Dios viene a con nosotros. También en el libro del Éxodo, capítulo 23, leemos: voy a enviar un ángel delante de ustedes para que los guarde en el camino y los lleve al lugar que he preparado. Estén atentos a él y escuchen su voz. No se rebelen contra él, porque él no perdonará su transgresión, porque mi nombre está en él. Y este ángel es Juan el Bautista. Marcos interpreta a estos profetas y estas escrituras para anunciar la presencia
que de aquel que va a anunciar la llegada del Mesías, que es Jesucristo, ¿no? El Mesías viene anunciado por alguien que es Juan el Bautista. Esta es una historia de Éxodo. Esta es una historia de la esclavitud a la tierra prometida. El viaje de Israel hacia la libertad por la esclavitud del Egipto a través del desierto y hacia la tierra prometida incluye también el río Jordán. El camino del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto pasa por el desierto y la última parada antes de la tierra prometida es el río Jordán. Hablar del éxodo es siempre recordar de los muchos éxodos que Israel ha tenido que sufrir. Israel ha sufrido ya 2 grandes momentos de esclavitud en tierras lejanas donde se necesita liberación. Primera fue en Egipto y después fue el cautiverio de Babilonia. Entonces, al inserir a Juan el Bautista en este contexto, nos llama la atención que el pueblo de Dios de nuevo va a tener que vivir un éxodo. De nuevo tiene la oportunidad de experimentar una nueva liberación por parte de Dios. Que Dios nos va a llevar a su pueblo a un viaje nuevo de libertad, de liberación. La escritura describe a Juan de un modo muy particular. Juan iba vestido con el pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Si se describe a Juan el Bautista llevando como un cinturón de cuero alrededor de su cintura, es interesante, porque Juan el Bautista no era ningún modelo ni nada, entonces no estamos hablando de un cinturón de un diseñador en particular. ¿Por qué el evangelista pone atención a este detalle? Es porque así viene descrito el profeta Elías, aquel que iba a venir antes de que llegara el Mesías prometido. Esto lo leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, donde dice: le respondieron, un hombre peludo con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Y él dijo, él es Elías, el tisbita. Entonces Juan el Bautista viene descrito con las palabras de los profetas Isaías y Malaquías y vestido con el rol del profeta Elías. Juan proclama un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y esto es algo totalmente nuevo, porque nadie se atrevía a decir que tenía el poder de perdonar los pecados. Los pecados venían perdonados a veces en el templo exclusivamente por medio de sacrificios de dinero y de animales por medio de los sacerdotes del templo. Y qué tan interesante que Juan el Bautista viene de una familia sacerdotal. Su papá Zacarías fue también sacerdote y a veces tenía su tiempo de ser el sumo sacerdote, el jefe sacerdote. Y Juan el Bautista, viniendo de una familia sacerdotal, tenía que también ser sacerdote en el templo. La única manera que Juan el Bautista no fuera un sacerdote en el templo fuera si él tuviera un defecto. Y tal vez uno pudiera pensar que Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino del Señor, y Juan el Bautista no tiene nada que ver con estas tradiciones religiosas. No es un sacerdote, no está en Jerusalén y ciertamente no está en el templo. Él está ofreciendo un rito bautismal para el perdón de los pecados fuera de Jerusalén, en las periferias, como dice el Papa Francisco. Y aquí estamos hablando de un bautismo, y ese bautizo de Juan el Bautista no tiene que ver con el rito bautismal que nosotros conocemos. Aquí el rito del bautismo quiere decir sumergir, hundir. Sumergir y hundir en el río, que significa un verdadero morir. Un ejemplo es este: cuando una persona
que antes era esclavo, le ha ganado su libertad, iba al río, venía bautizado, moría el esclavo y volvía a salir un hombre nuevo, una persona que antes se dedicaba a recaudar impuestos, algo prohibido, se hundía en el río Jordán, moría el recaudador de impuestos y salía una persona nueva y libre de su pasado, de lo que es de su pecado y cosas de este modo. Pero a diferencia de otros rituales de perdón, de ritos de perdón, especialmente aquellos en el templo, el bautismo de Juan el Bautista no era para un grupo exclusivo, sino que era para todos. Por eso mismo el texto dice que todas las personas de la región y que todo Jerusalén iba a ser bautizado por él. Se dieron cuenta de que los rituales vacíos que implicaban una ofrenda de dinero o de sacrificios de animales no era eficaz en traerles una relación nueva con Dios. De inmediato Juan el Bautista llamó la atención de todos. Juan el Bautista llamó la atención de todos los habitantes, pero de inmediato Juan quitó esa atención a él y la dirigió a quien de verdad tenía que dirigir. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Y ese que es más fuerte que yo, claro, es Jesucristo. Él no es, Juan el Bautista no es el que viene esperado. Él es el que viene a preparar el camino. ¿Cuál es la buena noticia de todo este evangelio? ¿Cuál es el poder del Adviento para nosotros en esta segunda semana? El hecho es que en medio del desierto, Dios obra lo imposible a aquellos cuyos corazones están preparados para recibir su gracia, para recibir su sorpresa de esperanza. Dios forma un corazón nuevo de nosotros capaz de ser llenado de su gracia, de su presencia, de su buena noticia. Dios forma entre nosotros una comunidad de compasión y de alabanza, una comunidad transformada en una humanidad abierta al futuro, llena de esperanza, una comunidad que sabe que todo lo bueno proviene de la gracia presente y futura de Dios.